Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quería mostraros un final muy interesante que se jugó en la partida entre Kohn y Rubinstein, jugado en 1909. Y aquí, fijaos, en este final juegan blancas, pero antes de pensar en posibles jugadas, tenemos que valorar el final. Un detalle muy importante en los finales de torres es el número de islas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tenemos. Aquí el negro tiene dos islas de peones o dos grupos de peones, ¿no? Los peones del flanco de dama y los blancos de rey. Y el blanco tiene tres. Tiene los dos del flanco de dama, de A y B, los tres que hay en las columnas F y E y el peón de H2. Son esos tres grupos de peones. Normalmente el que tiene más grupos de peones, más islas de peones, es peor, es perjudicial tener más grupos de peones en los finales de torres normalmente. Además, también tener peones aislados es una debilidad, ¿no? Aquí el peón de H2 es un peón aislado, es un peón muy débil, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, el negro puede tener un plan como torre H4 para atacar el peón de H2 y la verdad es que sería molesto, ¿no? para el blanco, ¿no? Entonces, teniendo ya eso en cuenta, que torre H4 puede ser una jugada muy molesta, ¿cuál es la principal candidata en este momento? Sería evitar esa jugada de torre H4 y la principal jugada candidata sería F4 para evitar torre H4. Y aquí, bueno, el blanco está un poquito peor, pero el final se puede defender perfectamente. Perfectamente. Aquí no sé cuál sería el plan del negro, no es claro ver un plan ganador. La verdad es que tampoco posiblemente el final sea en tabla. No sé. Quizás un plan para el negro podría ser jugar H6 para G5 y después de cambiar peones en G5, pues nuevamente tener la amenaza torre H4, ¿no? Quizás, ¿no? Podría ser un plan, ¿no? Otro plan podría ser jugar rey D6 para rey C6, para rey B5, intentar meter ahí el rey en el flanco de dama, pero después de rey D6 el blanco va a hacer rey D3 y bueno, no es sencillo el final, ¿no? Posiblemente el final, si el blanco no comete errores, sean tablas, ¿no? Pero aquí el blanco cometió un error grave, que jugó torre C1 en la partida. Entonces aquí, claro, el blanco pensó, bueno, también evito torre H4, ¿no? Porque claro, si ahora con negras torre H4 hay torre C7 jaque y comiendo los peones, ¿no? Pero aquí fijaos, después de cambiar torres se llega a este final, donde se ve aquí la importancia del peón débil de H2, ¿no? Fijaos, ¿no? Rey F6, rey D2, rey G5. Aquí el blanco evidentemente no le da tiempo ya al flanco de dama, no le da tiempo a hacer rey D3, rey D4, rey C5, rey D6, rey C7 y comer los peones porque el negro corona mucho antes, ¿no? El negro come el de H2 y luego el de H corona, ¿no? Corona mucho antes. Entonces el blanco es único ir a defender el peón de H2. Pero ahora fijaos, después de E5, el blanco se queda quieto, B5, el blanco va a hacer rey G1, rey H1 y se va a quedar quieto y el blanco quizás pensó que podía aguantar así el final, pero ahora os invitaría a que paráis el vídeo y que intentarais descubrir cuál es el plan ganador para el negro. Fijaos, lo he comentado en muchas veces en los vídeos de finales. La manera de calcular los finales tenemos que fijarnos, tenemos que intentar visualizar mentalmente la posición a la que queremos llegar, ¿no? En los finales, ¿no? Entonces en este final tenemos que pensar qué posición nos gustaría llegar con negras y no tenemos que pensar en cómo llegar a esa posición. Primero tenemos que ver la posición a la que nos gustaría llegar y luego ya veremos si es posible, ¿no? Con las jugadas concretas, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan ganador del negro? Fijaos, el plan ganador es llevar el peón de H4 y luego avanzar el peón de G mediante primero F5, evidentemente, y luego G5, G4. Cuando los peones estén en G4 se cambiarán F por G4, F por G4 y después, repito, con el peón de H en H4, hacer G3. Después de hacer G3 se cambian todos los peones en G3 y el rey negro está mejor, ¿no? El rey negro se va a comer el peón de E, ¿no? Ese es el plan, digamos, ganador y la verdad es que el blanco no lo puede evitar ese plan, ¿no? El blanco, evidentemente, cuando hizo torre C1 para cambiar torres, debería haber intentado calcular
este final, ¿no? Que tampoco era excesivamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí, si después de B5, si el blanco hubiera intentado jugar E4 para evitar el plan del negro, pero también se gana fácilmente porque ahora fijaos, ahora el plan es G5, G4, el blanco está obligado a comer y después ahora el negro va a hacer rey F3 y va a comer el D4 simplemente, ¿no? Por ejemplo, rey G2 y ya está, ¿no? Final totalmente ganado. Entonces, no sirve de nada hacer E4. Entonces el blanco se quedó quieto, esto fue la partida. Y después de F5 se queda quieto, G5, H5, bueno, jugó primero G4, da igual, no cambia nada. Entonces, bueno, después de... Si rey G1, pues... Bueno, si rey G1 se come evidentemente en F3, ¿no? Bueno, también valía H4, pero bueno, se come en F3 mejor. El blanco hizo E4 y después de cambiar peones es el plan, ¿no? que he comentado antes, ¿no? H4 y G3 y bueno, ya el blanco abandonó. Bueno, este final me ha parecido un final muy interesante y bueno, recordar un poco que a la hora de valorar los finales de torres, el que tiene, digamos, más islas de peones suele ser perjudicial, hay que también estar muy atento a las debilidades que tenemos, en este caso el peón de H2. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.